Nos acompaña ya Juan José García Olmedo, todo un artista reconocido con multitud de premios, cuya obra ha estado expuesta en muchísimas exposiciones, tanto colectivas como individuales, y que sin embargo hoy viene atraído no solo ya para hablarnos de su trabajo, por el cual también le preguntaremos, sino por una curiosidad televisiva. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenos días. Bueno, Juan José la otra vez se vino muy bien pertrechado por toda su obra y pudimos aquí disfrutarla ampliamente, y por eso yo desde luego no me voy a privar a la hora de preguntarte por tu trabajo actual. Sin embargo, tenías una conversación el otro día a pie de calle, ¿verdad? Una de tantas conversaciones anodinas y fortuitas, y hacías un descubrimiento importante. Sí, la verdad que, bueno, yo me había pasado inadvertido, y en esta conversación coloquial pues me indicaba un amigo que había visto una entrevista del dueño de un palacio, un castillo inglés, que se dedica a alquilarlo para eventos, también para visitas, y que justamente una de ellas de las que se hace era el rodaje de una famosa serie, Downton Abbey, creo que es. Sí, la serie que tenemos ahora mismo en Antena 3, ¿verdad? Bien. Y que oí hablar a este personaje de que una de las cosas principales que había en el castillo era una serie de tapizados que estaban hechos en cueros de Córdoba. No sé, me llamó un poco la atención y bueno, he estado profundizando un poco, viendo efectivamente los visos que tenía esto de ser realidad o no. Y bueno, la sorpresa que me llevaba es que cuando he entrado en la propia página que tiene el castillo este, se llama Highclere, en Hampshire, ¿verdad? Efectivamente. Y he visto que sí, el salón del castillo, que parece ser que es la zona más emblemática y de los de más importancia, está tapizado con guadamecías, con cueros, que probablemente sean de Córdoba, pero que luego ellos lo afirman así. Sí, el dueño del palacio lo dice, ¿no?, en una entrevista. Y lo destaca, y en la propia web se destaca como que los cueros son de Córdoba, que fueron adquiridos en 1631, y que después en la remodelación que se hace en el siglo XIX, mediados, pues se incluye en la decoración, se incluye el tapizado. Y bueno, lo que he hecho ha sido un poco, esto que sí que he hecho vuela pluma, pues con una fotografía que también he conseguido de las piezas estas, pues la he enviado a mi libreta de direcciones a todos mis contactos, y por ahí está funcionando, a ver si se crea un interés, pues por relacionar estos cueros de Córdoba que tanta fama tienen, pero que la verdad es que tampoco hemos sido capaces de poner en su lugar esa producción que se hacía con dónde puede estar o no puede estar. Y es que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión cuando hemos hablado del arte en cuero, por ejemplo, cuando hablamos contigo, la industria de guadameciles o guadamecíes de Córdoba desde el siglo VIII ya es un referente como mínimo europeo, ¿no? Sí. El guadamecil que nosotros conocemos como paramento, como los que se reproducen, como los que hay en este castillo, eso en Córdoba se desarrolla y está bastante documentado en el siglo XVI. Entre 1500 y 1600, bueno, eso es notorio, historiadores, sobre todo a principios del siglo XX, en Córdoba, se preocupan por el tema y empiezan a salir, a florecer montones de contratos hechos en Córdoba, y los nombres de los guadamecileros, y desde quizá antes del siglo XVI, en 1400 y pico, y hasta mediados del siglo XVII, con lo cual pudiera ser estos cueros efectivamente de Córdoba, que son 1630, pues están perfectamente definidos los oficios, cómo se hacía el cuero y qué tipo de cuero se hacía. Entonces la importancia y la relevancia que tenía el cuero, concretamente el guadamecil, está testimoniada, pues, como te digo, por todo este número de contratos, y luego también en el inventario, sobre todo en testamentaría, pues se ve la importancia, porque entre los legados que había, pues los guadamecíes dorados, pues formaban parte de estas testamentarías y de estos cabales hereditarios que pasaban de familia. Sí, de hecho en torno al 15, incluso algunos hablan del 14, las casas más lujosas ya tapizaban paredes enteras, muebles forrados con cuero, ¿no? Sí, porque era un síntoma, digamos, de altura. Sí, porque yo pienso, porque tampoco lo tengo documentado exactamente, yo pienso que inicialmente
no sé, siglo XV o así, a principios del siglo XV, la arquitectura pues tenía elementos que dejaban que desear, pues no sé, aislamientos, humedades. Normalmente las paredes pues se tenían que cubrir y se utilizarían pues brocados, porque después el cuero, si vemos, es lo que imita. Y yo creo que estos paramentos o estos revestimientos de brocado fueron sustituidos por el cuero, porque el cuero quizás, aunque se deteriora, pero se mantenía mejor y era más barato su confección. Sí, porque incluso llegan hasta los suelos, ¿no?, en algunas casas. Sí, porque además está definido incluso un zócalo, la zona central cómo se elabora y hasta el techo. Y sí, es frecuente. Entonces, como te iba diciendo, yo creo que por distintas circunstancias ya en el siglo XVIII, pues los elementos constructivos, la arquitectura ya es de otro tipo, los aislamientos son mejores, y ya hay también otros elementos, que es la seda, ya empieza a utilizarse el lienzo, el cuadro, y entonces cuando ya quizás empieza, por otras razones también, a declinar un poco la confección del cuero. Pero vamos, que la fecha esta que estamos hablando, en 1630, es probable que el cuero sí sea de Córdoba, y la importancia que tuvo sobre esa fecha. Sí, efectivamente, después de esta etapa podemos decir que bueno, empieza un proceso quizá lento, ¿no?, en el que va declinando el uso. En la revolución industrial sí se dice que permanece en un segundo plano el uso del cuero en general con una finalidad artística, sin embargo se recupera en el modernismo, ¿no? Y bueno, en el siglo XX todavía estamos asistiendo a que tenemos por un lado una enorme consideración como material artístico de primera magnitud, pero por otro los artistas del cuero seguís demandando, ¿no?, una mayor atención. Sí, efectivamente. Final del siglo XVII el cuero deja de fabricarse por la simple razón de que hay otros elementos decorativos que son más fáciles de utilizar y más baratos. Y después quien puede pagarlo puede utilizar otros elementos que no se deterioran fácilmente. Esa situación pues se da durante todo el XIX. A principios del XX pues el modernismo empieza a verse las artes industriales, la arte suntuaria, y se retoma, pues, no sé, el estudio de todas estas técnicas antiguas. Pues, en Córdoba, en distintos sitios, en Córdoba, Sarazá, Ramírez de Arellano, se preocupan, son los que empiezan a desempolvar, como te decía antes, los contratos. En el año 24 o en el año 25, no estoy seguro, se hace una gran exposición de cuadros en Córdoba, que es cuando justamente el Marqués de Viana compra la colección, que también habría que destacar en Córdoba las colecciones que tenemos, cómo están presentadas y qué es lo que podríamos hacer. Entonces, como te digo, en Córdoba se hace esa exposición, que es bastante importante, que es la que forma la colección de Viana. En ese primer mitad de siglo es cuando se desarrolla y se ven las técnicas que se hacían. Parece que en Francia se conocía cómo se seguía haciendo el cuero, y en Córdoba, en Barcelona, en distintos sitios, pues hay artistas que empiezan a preocuparse. En Córdoba, Fernández Márquez yo pienso que es el que se preocupa de cómo se hacían los cueros, y de hecho hace unos cueros de bastante mérito. Y también durante esa época de Fernández Márquez, que son los años 50, es cuando hay un estudio importante de don José de la Torre Vasconi, que saca a relucir la primera ordenanza de Córdoba, que parece que están perdidas, no sabemos dónde están. Y después un estudio posterior de Nieto Cumplido, que digamos que con eso toda la historiografía de los cueros, desde el punto de vista de Córdoba, pues ahí queda delimitada. Después yo no he visto que se hayan hecho aportaciones históricas importantes, tampoco soy yo un especialista en eso. Y también como exposiciones referentes, en el año 80-86 se hizo una muy interesante en el Palacio de Viana, en el que se pusieron los fondos que tenía el ayuntamiento, los fondos del Palacio de Viana y la arqueta mudéjar que hay en la Escuela de Arte y Oficios. Y después la última sí relevante también es una que se hizo en el Colegio de Arquitectos, que también eran fondos del ayuntamiento, y que eso se hizo, no sé si fue con motivo de un encuentro del cuero que hubo en Córdoba. Entonces, esos son los hitos un poco con respecto al cuero histórico de Córdoba.
Y luego yo ya señalar también pues, la singularidad de la colección que hay en el Palacio de Viana, que creo que lo que habría que ver es si está correctamente expuesta y están correctamente conservados, eso sería un objeto de discusión. Sí. La del Ayuntamiento de Córdoba, que no sé dónde está, no sé si existe, si estará en algún sitio, si estará bien. Yo quiero recordar que hace 20 años así estaban expuestos en el Palacio en la Posada del Potro, pero desconozco si es que eso va previsto que vaya cuando se abra el Museo Taurino, no sé dónde están. Y yo lo que creo es que justamente en Córdoba lo que tenemos que preocuparnos es de ver justamente durante esa época de apogeo, durante esos tantísimos contratos como se hicieron, ver dónde están ubicadas esas obras y que seamos capaces de relacionar la obra, o sea, el contrato con la obra, por un lado. Y por otro lado, pues no sé, hacer un museo del cuero que hay en Córdoba, porque tenemos obras singulares. Entonces, siendo Córdoba un referente en el cuero artístico, en el Guadalmedil, no tenemos un museo digno de esa, de esa tradición. Y sin embargo, obras sí hay en la ciudad suficiente como para hacerlo. Entonces hablamos no solo de falta de reconocimiento, sino incluso de una situación de abandono, ¿no? Sí, bueno, y además también me gustaría puntualizar, ya te digo, colección Viana, que en mi entender no está bien conservada ni bien expuesta. Colección del Ayuntamiento, que no sabemos. Que es muy importante, que no sé qué es lo que tienen previsto ni sé dónde está. La Arqueta, que es una obra singular de la Escuela de Arte y Oficio. Sí. Y bueno, y también desconozco exactamente las obras de cuero que tengan el obispado, que también conozco que hay, porque nada más que de encuadernación. Y me imagino, por lo menos yo tenía entendido que algún frontal de Artad tenía que haber. Entonces, te quiero decir que obras históricas hay suficiente como para conformar una colección de bastante atracción. Hay todo un legado que recuperar y que poner en valor. Sí. Y la verdad es que la serie de Carnival Films, que además, por cierto, es la serie británica más cara de su historia televisiva, de alguna forma lo pone de manifiesto. Es decir, independientemente de que incluso esos tapices, esos cueros fueran genuinamente cordobeses, el que Córdoba sea una marca de prestigio nos está dando a los cordobeses desde luego una lección, ¿no? Sí, yo además no sé, yo me imagino que cuando lo aseveran de esa forma probablemente haya hasta contrato y todo. Claro. Porque es probable que esté documentado. Lo que pasa que yo no soy un especialista, no te puedo decir si el diseño, las características, porque hay obras del siglo XVI que son atribuidas a Córdoba y son unos diseños platerescos, renacentistas, sí. Pero claro, entre una obra de 1550 a una obra de 1630, la diferencia de estilo es tremenda. No me parece, esta de Inglaterra, no me parece una obra de los Países Bajos, que hay tantas, pero tampoco yo podía decirte, aseverarte que el diseño es cordobés. Pero ya te digo, yo creo que cuando lo aseveran, probablemente tengan que tener alguna documentación que así lo atestigue. ¿Y qué podemos contar, Juan José, sobre el diseño? Nos encontramos con cenefas doradas, nos encontramos con ramajes, con flores, ¿con qué tipo de representación? No, sí, eso sí es característico de los cueros. O sea que a principios del siglo XVI, sí. Los cuadros tienen una influencia mudéjar tremenda. Tienen influencia del brocado, normalmente son medallones y ramajes y muy geométricos. En el siglo pues se van viendo otra influencia y sobre todo te digo renacentistas, pues diseños vegetales, pero muy simétricos. Y ya después, a final del siglo, sobre todo en el siglo XVII, lo que más se conoce es los cuadros de influencia flamenca y francesa. Sí. Y sí son motivos totalmente barrocos, motivos ya de gusto Borbón, que son reconocibles. Y este que tenemos delante, o que hemos visto aquí, tiene unas características muy específicas. Son unas cenefas doradas, de un diseño un tanto ambiguo, yo no lo diría barroco, tampoco es renacentista. Y luego dentro, pues,
enmarca unos personajes. No sé, yo no lo veo definido el diseño de la obra. Por eso te digo que no me puedo manifestar porque tampoco soy un especialista. Quizás, no sé, también para eso abogo a los especialistas que debe de la ciudad. Aquí hay una facultad de historia del arte, claro, o de historia, hay una escuela de arte y oficio en la que se imparten historias del arte. Hay justamente, que yo creo que en España hay pocos sitios más en los que hay un taller de cuero. No sé, en Córdoba hay sitios y especialistas que pueden interesar estas cosas, que de dónde tiene que... Y luego las administraciones, no sé, ayuntamientos, Palacio de Viana, que tienen esas colecciones y que deben tener especialistas que sepan de esto. Tenemos, como decíamos, representación de vegetación, ¿verdad? También hay personajes en esas imágenes. Bueno, entonces queda ahí, Juan José, ese mensaje, ¿verdad? Ese llamamiento a que los expertos pongan el ojo en esta serie, ¿no? Yo creo que interesados o no en la trama, esta trama que arranca a partir de la tragedia del Titanic y demás, nos interese o no un poco el aspecto más melodramático de la serie, sí que es verdad que como cordobeses debemos sentir cierta curiosidad, ¿verdad? Si no muchísima, por conocer qué son, de dónde proceden esos tapices. Sí, en ese sentido en el que yo me he dirigido, he dicho, tenemos que una información, nos facilita la información y somos ajenos a ella. Es más, delante de nuestros ojos estamos viendo unas imágenes y no somos capaces de reconocer que es algo nuestro. Entonces, preocuparnos por eso. Y preocuparnos, pues bueno, yo en cierto modo soy un artista, un artesano, y yo lo que me dedico es a trabajar el cuero, no soy un estudioso de él, pero justamente quien tiene que intervenir son las personas que tienen, no sé, su fundamento en eso, ¿no? Bueno, pues ahí queda, decíamos, esta petición hecha, lo ponemos sobre nuestra mesa, como decimos siempre, virtual, pero tú sigues adelante con tu trabajo. La última vez que hablamos contigo creo que fue alrededor de febrero y tenías una obra en curso, Lugares, 2011, y no habíamos puesto todavía al tope dentro de Mare Nostrum. ¿En qué fase nos encontramos? Pues mira, eso se está terminando ya. Yo ahora estoy terminando una obra también de las de Roma. Me está encantando y quiero terminar y prepararlo para a ver si consigo, si no en esta temporada, la próxima, exponerla por lo menos de forma completa. Mare Nostrum y Roma dentro de este aspecto global que es Lugares. Luego presenté por protagonismo del fondo. Sí, fue la última exposición, digamos, individual. He hecho 3 o 4 obras que, bueno, ya incorporaré a mi web y ya se podrá ver. He hecho 3 o 4 diseños porque me había basado en esos diseños barrocos, en esos diseños que siempre se utilizan. También quería incorporar otros que bueno, ya tendré oportunidad de ver. Pero... Y además hay que decir que Juan José predica con el ejemplo, porque precisamente tú siempre has puesto la mirada en esos orígenes de nuestra tierra, en las diferentes corrientes, influencias, civilizaciones que han hecho de Córdoba lo que es, ¿no? Sí, ya te decía la vez anterior que hablamos de que el trabajo artesano y la historia que tenemos te coge mucho la mano y es imposible que no te salga ese oficio o aprendido o vivido. Eso al final sale en tu obra y es determinante. Sí. Bueno, pues entonces, Juan José, cuando esté finiquitada, cuando esté terminada esa grandísima obra, te esperaremos aquí, como siempre. Presentaremos como es debido, por lo menos Roma y Mediterráneo, Mare Nostrum, lo presentaremos en condiciones. Muy bien, pues te agradeceremos muchísimo que nos hagas esa visita. Nosotros seguiremos muy pendientes de todas maneras, y bueno, y todo lo que sigas indagando y se siga sabiendo sobre esta serie de televisión, pues querremos conocerlo de primera mano por tu parte. Vale, muchas gracias, estupendo. Muchísimas gracias. Siempre. Muchísimas gracias a ti, Juan José García Olmedo, artista del cuero. Gracias y muy buenas tardes.